Bienvenidos todos y todas a esta nueva emisión de El Derecho en la Vida Diaria. Estamos ya a viernes 23 de octubre de este 2020, plagado, ¿no?, de tantas cosas, de cuarentenas, quemas en islas, aislamiento, habilitaciones, restricciones. Y son todas cosas que hacen a la vida diaria. Y por supuesto, derecho, claro, al derecho en la vida diaria. Como un ejemplo, este año fue un ejemplo de nuestro programa, ¿no? Todas estas pequeñas cosas que se ven reflejadas en el derecho, ¿no? El derecho a la circulación, el derecho a la apertura o la restricción. El derecho a la vida, fundamentalmente. A la salud también. A las condiciones de vida. Así es. O sea que ha sido un año, o por ejemplo, con el caso de la quema de las islas también, el derecho a respirar un aire no contaminado, el derecho a la permanencia de los recursos naturales. Y la contrapartida, los deberes. Así es. Los deberes, la del normativa. Ciudadano y del Estado, ¿no? Que actúa por medio de sus representantes, por lo menos lo que dice el texto. Luego se verá en los hechos. Y en la vida lo que tiene una importancia fundamental es el pan nuestro de cada día, dice una oración. Ya viene de la religión, ya de hace tu tradición tiene ya. Digo el tema del pan, excepto para los celíacos, porque les quiero comentar un fallo reciente de la Suprema Corte, pero es la Suprema Corte de Irlanda. No sé, a lo mejor si en Argentina hubiéramos tenido este fallo. Y veremos, depende. Hemos tenido fallos así de todo color. La Suprema Corte irlandesa condenó a la cadena Subway. Ajá. Esa cadena. La cadena de comida rápida Subway. Claro. Que acá hay varios locales en la ciudad de Rosario. Que lo que comercializa son sándwich. Y los sándwich, ¿de qué se componen? Claro, del relleno y del pan, claro, de 2 tapas verdura, de pan. Carne, queso. Este pan, como es un elemento básico, no tributa en Irlanda el IVA, justamente porque es un alimento básico. Acá los alimentos tributan el IVA, todo tributa familiar, el IVA. Inclusive. Pero en Irlanda el pan, al ser un alimento básico, no paga IVA, no paga impuesto. Claro, sí, tiene lógica. Entonces, ¿qué determinó la Suprema Corte? Que este pan que utilizaba Subway y por el que no pagaba impuestos, claro, tenía una determinada cantidad de azúcar. Entonces no podía considerarse pan puro, claro, pan propiamente dicho. Estaba alterada su composición, que lo volvía pan. Eliminó la exención a ese tipo de pan, o sea, tienen que pagar el IVA. Porque no se considera que ese pan esté dentro de la categoría exenta del IVA. Claro, o sea que no se puede definir como pan el que utilizan, ni tampoco entrar en la categoría de alimento básico por la cantidad de azúcar que contiene. Así que le ponen azúcar a los panes. Miren, yo no. Y sí, hay algunos panes que son dulces en Subway, creo. La verdad que no recuerdo, pero puede ser. Así que ya si le sienten sabor dulce es por eso. Llegó a la corte porque pasaron anteriormente por las instancias previas, ¿no? Apelaron a la corte por una franquicia y la corte determinó eso. Textualmente dice la corte, dice el fallo: el pan proporcionado por Subway en sus sándwiches calientes tiene un contenido de azúcar del 10% del peso de la harina incluida en la masa. Bastante o sea que es un 90% harina y un 10% azúcar. Y por ende excede del 2% especificado. Claro, puede contener hasta un 2%. Para seguir siendo considerado pan. Claro. Al tener un 10% ya son 5 veces más. En vez del 2%, 10%. 2 por 5, 10. 5 veces más. Porque uno dice 2%, claro, 10% es poco. 8 puntos de diferencia. Pero veamos en la proporción, como si dijéramos 1 millón y 5 millones. Ahí no es lo mismo. No, ahí son 5, claro. Ahí se grafica. Y es lo mismo, la proporción es la misma. Claro. Lo que pasa es que en cantidades pequeñas, sí que aparece. Sí. Como los vueltos en los supermercados o en cualquier comercio. Claro.
Que representa un porcentaje del total, aunque parezcan 5 pesos, que hasta hay comercios ya que le puedo deber 5 pesos, te dicen. Directamente. Porque como dicen que no hay billete, que tampoco hay monedas, y hay muchos lugares que no te aceptan si quieres pagar con monedas, entonces se vuelve una contradicción el hecho de que por un lado se diga que no hay monedas y por otro lado no se las quiere aceptar. Sí, tuvimos un caso que hasta le llegaron a decir al cliente que no valían las monedas. Claro, sí, que la tiraba, me acuerdo, lo hemos mencionado en un Rapipago, en un shopping de la ciudad, que le habían dicho al cliente, a la víctima, vamos a decir, que no, que esa moneda no servía, que las de 10 centavos no servía más. Y que recuerdo que nos llegó este caso, nos llegó este mensaje y nosotros acompañamos en nuestro Facebook la normativa del Banco Central que estipulaba cuáles eran las monedas vigentes, donde estaba encuadrada como vigente la de 10 centavos. Hasta la de 5 centavos. Hasta la de 1 centavo. La de 1 centavo está vigente siempre y cuando uno la tenga, la tienen que aceptar. Porque lo que pasa es que no hay, pero si uno tuviera, se la tienen que aceptar. Por supuesto. 1000 monedas de 1 centavo. Son monedas de curso legal. Y son monedas de curso legal, por lo menos lo que dice el Banco Central en sus circulares y en su normativa. Inclusive la normativa nos las mandó el propio Banco Central, el propio no Banco es que Central, la buscamos por internet cuando y que puede le consultamos estar por este caso, desactualizada. sí, es verdad, tenemos el correo también lo habíamos publicado en nuestras redes. Volvamos a Irlanda. Volvamos a Irlanda. Los jueces explicaron que la ley del impuesto al valor agregado en Irlanda es del año 1972 y que establece una distinción entre los alimentos básicos. Claro, ¿Y cuáles son los alimentos básicos? El pan. Los detalla el pan, la leche, té, el té. Y porque son en Irlanda. Café, café, cacao, o sea, tenemos el té, el café cobran y el chocolate. Té, café, cacao y pan con IVA. La leche. Todo eso acá tiene IVA, está por las nubes todo, La leche creo que está grabada acá no con un 21, sino con un 10,5%, con la mitad. Pero es un 10% de diferencia. 10%. 10 veces. Y las preparaciones o extractos de carne o huevos. Eso también. Eso considera Irlanda alimentos básicos. Claro. Preparaciones o extractos de carne o huevos. Cacao, café, té y leche y pan. Y trata como alimentos básicos también otros elementos que ellos le llaman indulgencias más discrecionales. ¿Qué son estas indulgencias? O sea, una no sería flexibilización, esencial, pero se considera en cierta forma que lo es. Por el consumo que tienen. Claro. ¿Qué son? Los helados, el chocolate. Claro, yo dije cacao. Chocolate, cacao, lo que era alimento básico. Claro, el chocolate. Yo lo asimilo, no, el chocolate es una indulgencia. Una bollería, le dicen ellos, bueno, o sea, pero cacao facturas, con leche. No. Pero cacao con leche está exento. Papas fritas. Muy bien. Palomitas. Acá todo por las nubes. Palomitas de maíz. Por oro. Y frutos secos tostados. Claro, porque los frutos secos reemplazan muchas veces los alimentos con grasas, reemplazan el aporte de grasa en el organismo, de colesterol bueno. Pero, es más, pueden reemplazar a la carne incluso, los frutos secos, una porción. Pero ellos dijeron que el factor decisivo fue la disposición estricta de la ley, de que la cantidad de azúcar en el pan, está explícitamente establecido en la ley, no debe exceder el 2% del peso de la harina incluida en la masa. Entonces, por eso dejó de ser categoría pan y de estar exento. ¿Y qué decía Subway? Subway lo que decía es que los bocadillos calentados contienen pan. Claro, que contiene pan y que debería ser considerado pan. Pero tal... contiene no es ser. Como claro, contiene ese leche. Pan tenía, a lo que los jueces le responden que el pan proporcionado, bueno, eso mismo, que tiene... No, pero además, más allá 2%. de que ellos no entraran en la categoría para estar exentos de este impuesto,
la gente cuando va a comprar a Subway desconoce este hecho y hay personas que no toleran los azúcares o el exceso de azúcar es perjudicial para la salud, ya para cualquier persona. Un diabético. Y desconocen que están ingiriendo esa cantidad, porque desconocen que ese pan tenga esa cantidad también, ya que en Subway no se informa eso cuando uno va a comprar. Y la Corte confirmó todos los fallos anteriores. ¿Por qué surge esto? Porque Subway se quejó de que le cobraron el impuesto al valor agregado, entonces pidió el reembolso. Claro. Dijo, devuélvanme lo que yo pagué porque no corresponde el cobro. Mis sándwiches tienen pan. Claro. Y resulta que y no. Y les descubrieron que le habían puesto un montón de azúcar encima, fue peor. Claro, les descubrieron la receta secreta. Me pareció interesante el fallo por lo novedoso, por lo actual, porque hace al derecho. Miren, helados no tienen, papas fritas, ninguno se tiene IVA. Son las indulgencias. Y que en Argentina una de las cosas que más se desayuna es el café con leche y con tostada. Y el café, leche y pan, que es lo que está considerado en Irlanda. Bueno, ellos agregan el té, pero para hacerlo más general, lo que se consume más. Claro. Lo clásico. El desayuno común que tendría que estar exceptuado del IVA, porque es el alimento básico que uno ingiere a la mañana. Es lo que generalmente todos ingerimos a la mañana. Está bien, algunos comen medialunas, otros comen facturas, pero generalmente son tostadas. Y en base a harina. En las mismas promociones de los bares y y las cafeterías tienen con café con leche con tostada. No contempla el mate, porque claro, Irlanda. Y pero no el mate es la mezcla de la yerba con la leche, es como un té con leche. Podría ser. El mate y la hierba, digo, dice. Ya sé, sí. Bueno, pero es una hierba como el té. ¿Vos tenés algo novedoso también, o local, diría yo, ¿no? Claro, relacionado a toda la cuestión que se vive ahora. Contagios por negligencia, por ejemplo. Un caso de 2 médicos que fueron condenados. Ajá. No exactamente. 2 médicos que fueron condenados penalmente por delito de lesión y homicidio culposo ante el contagio de varios pacientes de un virus, dado que este equipo médico de prácticas endoscópicas no contaba con la suficiente desinfección. Y esto generó que se propagara en todos los pacientes que hubieran estado en contacto con este equipo, que no estaba suficientemente desinfectado, se vieran contagiados de virus, ¿no? De agentes virales. O sea que en casa de Herrero, cuchillo de palo. Claro, hubo una falta de desinfección, ¿no? Fue la sala 1 de la Cámara de Apelación y Garantía en lo Penal de Bahía Blanca, es una causa penal. Claro, sí, por eso hablamos de que es local, nacional, Argentina, nacional, no regional. Sí. Y hubo un muerto porque una de las figuras es el homicidio culposo. Así es. Se consideró acreditada la negligencia al haber puesto en marcha este emprendimiento de prácticas endoscópicas a tal cantidad de pacientes, ¿no? Esta herramienta que no estaba desinfectada como corresponde. O sea que por un estudio, como le pasó a la periodista que hablamos en un programa anterior. Así es, la periodista de Buenos Aires, es verdad. Que eso no fue por desinfección, pero fue por una mala maniobra. Una mala maniobra, sí. Del equipo, pero fue un estudio el hecho en sí, el resultado es el mismo, una negligencia médica. No se tuvo en cuenta, por ejemplo, las garantías de limpieza o de esterilización, el cuidado del manejo de estos elementos, los cuales eran fundamentales para que se puedan evitar contagios entre los pacientes que concurrían al instituto. En el emprendimiento médico que se llevaba adelante, los imputados, con los imputados no se dedicaba cantidad y calidad del tiempo suficiente a la desinfección del equipo. Porque ustedes saben que las maniobras de limpieza, de desinfección, no es solamente tirar y desinfectar, hay un procedimiento que hay que dejar reposar el líquido un tiempo, hay que realizar también maniobras de frotación. Y bueno, no dedicaban el tiempo suficiente para la desinfección del equipo y ni siquiera del lugar tampoco. Y tampoco
se hacían los controles que le eran exigibles a este lugar que prestaba servicios de salud. La poca disponibilidad de tiempo que esa gran cantidad de pacientes imponía para el grupo de 3 integrantes, teniendo en cuenta los instrumentos que poseían y el reducido espacio físico con el que contaban, generó que en ciertas oportunidades uno de los encartados debiera atender a personas en forma prácticamente simultánea. Claro. Porque también era un problema en cuanto al espacio, ¿no? Eran hacia todo, ¿no? 3 personas nada más atendiendo. Claro, claro. Y el público, la gente que necesitaba la atención sería mucha. Queda acreditada la negligencia derivada de la excesiva cantidad de pacientes que se estaban atendiendo en relación a la posibilidad funcional del equipo médico. Pero no los eximió de culpa, no los eximió de culpa. Y no porque el equipo médico tiene la potestad de poner un límite a la cantidad de pacientes que puede recibir, como es el caso que hacen algunos comercios. No solamente excedía la funcionalidad de los equipos, esta cantidad que había que atender, sino también estaba la cuestión de la aparatología utilizada y el escaso lugar físico, que tampoco podía, un elemento. Claro, contener tal cantidad de personas. Y lo que pasó es que se murió uno de los pacientes, si no, no pasa nada y siguen operando como si tal cosa. Y hay un grupo que demandaron. Se apeló a la sentencia de grado por parte, ¿no?, de los médicos, pero la condena final fue dictar culpa a este grupo de profesionales, ¿no?, por estos motivos, ¿no?, que no han tenido el debido cuidado a la hora de atender al paciente, tanto de ilicio como con los instrumentos que ellos utilizan. Se cobra especial relevancia porque se aprecia la falta de cumplimiento de los deberes de cuidado y de las garantías de bioseguridad que se deben ofrecer en lo que hace al método de administración o del fármaco que utilizaba el anestesista también. Claro. Y volvemos a Nueva York. Nos vamos otra vez a lo internacional, porque hace unos días... También tienen las papas fritas sin IVA. No, este es otra. No, esos no. Está relacionado con la muerte, no con los alimentos. Hace unos días, hará un mes más o menos, murió... Y fíjense que Irlanda tiene todos los alimentos sin IVA y no tiene tal alto índice de obesidad. No es que la gente dice, hoy me sale barato y como esto, me atiborro de este tipo de comida. O sea, una gran ironía, una gran contradicción, lo que pasa en otros lugares. Que si bien es algo que es lo más barato, no es lo que más se consume. O en exceso se consume lo necesario y justo. Acá para terminar esta primera media hora del programa, vamos a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, porque la que se murió está relacionada pero con una muerte, ¿no? Claro. No con el pan. Lugar, ni el pan. Murió una jueza justamente de la Corte de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, que era una incansable luchadora por los derechos de las mujeres y por el Estado de Derecho. Claro. Esta magistrada murió el viernes 18 de septiembre, o sea, un mes y unos días. Caso reciente. A los 87 años y por complicaciones de un cáncer. Ella tenía cáncer, estaba en tratamiento. En pleno COVID. Pleno COVID, sí, vivía en Washington. Fue la segunda mujer que ocupó un lugar en la Corte de Estados Unidos desde 1993. Que tampoco tiene paridad de género como las nuestras. Que fue nominada en ese entonces, en 1993, por Bill Clinton, por el presidente Bill Clinton. Y anteriormente había estado 13 años en el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia. O sea que hacía muchos años que era ministro del 93. Claro, que se desempeñaba. Y antes había sido también camarista, le diríamos acá, durante 13 años. Luchó siempre por la emancipación de las mujeres. Y un caso emblemático en el que ella actuó fue
en la causa Estados Unidos versus Virginia, el estado, el condado de Sí, Virginia. sería como acá contra ¿no? Entre Ríos, pero Sí, acá como no. Argentina contra... Claro, de Santa Entre Fe Ríos. contra Entre Ríos. Donde modificó la política de admisión al instituto militar que aceptaba solo hombres. Ah, claro, toda una movida, sí, a favor de la paridad de género. Porque ella expresó en su voto que la plena ciudadanía debería tener la misma oportunidad de aspirar, Claro. lograr, participar y contribuir a la sociedad en función de sus talentos y capacidades individuales. Talentos y capacidades. Evaluando eso, talento y capacidad, no otra cosa. No habló de paridad de género. Claro. Habló de capacidades y talentos. Que debía todos incluirse. por igual. Claro. No que una evaluar mujer, eso. O sea, al aceptar solamente hombres, no analizan directamente las capacidades y los talentos de la mujer. De nadie, porque aceptan por género. De nadie. O lo aceptan parcialmente. Esta jurista estudió en las universidades de Cornell, en la de Harvard y en la de Columbia. Y había nacido en Brooklyn, en Nueva York. Y fue ministro, digo Brooklyn, Nueva York, porque me acuerdo del caso de Kitty Genovese. Ah, claro, sí. Que había nacido en Brooklyn, también. En Nueva York, que fue donde pasó ese asesinato que todos miraron y nadie auxilió. Media hora la estuvieron acuchillando y todos miraban. Y nadie auxilió. Nadie auxilió ni llamó a la policía. Que a consecuencia de ese caso se creó la línea 911. Sí, allá, claro. Ajá. Cuando ella se recibió, ella cuenta, ¿no? Cuenta cuando vivía, que cuando ella se recibió, ningún estudio de abogados la quería contratar. Ah, claro. Porque ella se define así. Dijo, soy mujer, judía y madre. Claro, no. Terrible. Es como que tenía 3 cosas en contra. En ese momento, sí. Entonces, ¿cómo empezó su vida laboral? Dando clases. Ah, claro, sí. Dando clases en Columbia, en la Universidad de Columbia, donde se graduó, y ahí es donde fundó el proyecto de mujeres de la Unión, los Estados Unidos, la Unión, para las libertades civiles en América. Que se conoce con las siglas ACLU, y el objetivo ¿cuál era? Era cambiar las leyes para garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. O sea, apenas recibida. Claro. Más que ella lo vivió, que no fue contratada por ese motivo, por su género. En ese momento, cuando ella se recibe, recordemos que ella tenía 87 años cuando se murió, o sea que estamos hablando fue hace bastante de tiempo. 60 años atrás, cuando sería en 1960. Más o menos, sí. Y los jueces no reconocían como un problema real las desigualdades de género. Y era un gran desafío poner de manifiesto que dicha problemática afectaba por igual a hombres y mujeres. El mayor precedente se logró con el caso Stephen Wiesenfeld, donde el gobierno le negó una ayuda económica de viudedad, le dicen, a un hombre porque estaba reservada para las mujeres. Claro, también se vio perjudicado el hombre con esta desigualdad en género. De igualdad de género, claro. El hombre quedó viudo, no pudo percibir, de qué vivir, porque la mujer se consideraba, claro. Y el Tribunal Supremo falló por unanimidad a favor de su defendido. Ella lo defendió. Claro. Y accedió a revisar si durante siglos había actuado con un sesgo machista. No solamente que defendieron por unanimidad a este hombre claro, viudo, permitirle que sino cobrara. Que revisaron, decidieron si él había revisar, tenido antecedentes conductuales de machismo. Si había actuado con un sesgo machista el tribunal en sus fallos anteriores. ¿Quién revisa algo? Acá es como pedir disculpas. Claro. Hay una negativa inconsciente a no aceptar un error, una equivocación. Es sello, marca registrada de acá ya. Sí. Es como cultural, como un mate.
Entonces, ¿qué hizo esta mujer, esta ministro, Bader Ginsburg? Argumentó 6 casos donde el Tribunal Supremo entre 1973 y 1976 había actuado de esa manera y ganó 5. De esos 6 casos ganó 5. Claro, como jurisprudencia sería. Y este proyecto de mujeres que ella tuvo participó en 300 denuncias en 2 años, entre 1972 y 1974. Y falló a favor de un hombre, no porque fuera hombre, sino que ella respetó la igualdad de género. Ella era abogada en ese momento, ella Claro, lo defendía. Por eso respetó la igualdad de género, porque el caso que tomó fue por igualdad de género, no por sobre que considerara uno por sobre otro. Y ella en el año 2007 había dicho, cuando era ya ministro, ¿no? Que se encontraba completamente sola en su rincón de la banca. Claro. Después que se retiró su colega Sandra Day O'Connor, quedó sola, la única mujer. Claro, su rincón, su banca. ¿Y por qué dijo esto? Porque fue en respuesta a una revocación de la Corte de un veredicto de discriminación sexual a favor de Lilly Ledbetter, que era una mujer de Alabama a la que se le pagaba mucho menos que a los hombres que tenían el mismo trabajo en las plantas de neumáticos de Goodyear. Acá tenemos otra firma, Goodyear. Y las mismas capacidades tenía también, porque desempeñaba la misma función, pero percibía menos. Claro, y la Corte no le hizo lugar a la demanda de la mujer. ¿Por qué? Porque dijo que Ledbetter, o sea, la mujer, había esperado demasiado tiempo para presentar su denuncia. No tiene sentido. Entonces no le hicieron lugar. No tiene sentido porque el daño se seguía produciendo. Entonces la jueza, esta que murió, se manifestó en contra de ese veredicto. Claro, votó en disidencia. ¿Y qué dijo? Que ella tardó tanto en presentar la denuncia, Ledbetter, porque no había sido consciente de esa disparidad. Claro, porque se veía como natural, no sabía que le tenían que pagar lo mismo que al hombre. Claro, como ella que está bien que me paguen que era menos. correcto, que era lo adecuado, lo estipulado, que está estructurado así la firma, ¿no? Ese contrato que firmaste es así. Y que dijo además la jueza que la mayoría no comprende o es indiferente a la forma insidiosa en que las mujeres pueden ser víctimas de la discriminación salarial. Claro. Y ella interpreta la ley, según los otros, ella no, los otros jueces, ¿no? Que ignoran las realidades del lugar de trabajo y que traicionan los propósitos fundamentales de la Ley de Derechos Civiles. Claro. Y le pidió al Congreso que corrija el error de la Corte. O sea, la Corte es el fallo máximo. Nadie lo puede revocar. Claro, la sentencia. Entonces, le pidió al Congreso que corrija las leyes. Claro. Judicialmente no puedo hacer nada. Yo estoy en la Corte, pero para que no vuelva a suceder. Y 2 años más tarde, el Congreso, o sea, el Parlamento, aprobó la ley de pago justo, que ¿cómo se llamó? De Lilly Ledbetter, como acá la de Micaela. Claro. Que otorga plazos más amplios para presentar reclamos. Para que no vuelva a suceder una situación como esa. ¿Y saben quién firmó esa ley? Y fue la primera ley que firmó, y con esto termino antes de pasar al tema musical y recibir a nuestro invitado, que ya estamos atrasados. Barack Obama. Y claro, la primera ley que firmó. Él pertenecía a otra minoría. Barack Obama. Claro, por minoría. Pasamos al tema musical. Caminando por Rosario, dando vueltas por ahí.